Javier Niembro para que nos comparta con su amplio conocimiento qué opinión le merece este denominado Plan B. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hugo, Pati, buenos días. La revocación de mandato, Pati, Hugo, es la que causa realmente revuelo en este Plan B. Hay un Así es. temor, hay un miedo terrible a perder el Congreso de la Unión. Ese es, creo yo, el punto fino de este Plan B, que realmente no es un Plan B, es una intentona por controlar el Congreso. Si algo le ha interesado al gobierno en turno, tanto a nivel federal como a nivel local, es tener sus congresos controlados con mayorías, por lo menos con mayorías simples, que son el 50+1, o esas mayorías calificadas, que son las 2/3 partes. Y luego entonces, como no se da el plan A inicial de esta reforma electoral, ahora yo observo, Pati, Hugo, que la intentona del gobierno es sacar a la presidenta a hacer campaña disfrazada de revocación de mandato, sacarla, mandarla a hacer campaña, porque en efecto la presidenta tiene una alta popularidad, estamos hablando de las últimas encuestas, por encima del 70% se ha mantenido, es un gran activo del partido de la presidenta. Entonces es necesario que la saquen de la comodidad del Palacio Nacional y la manden a caminar a todo el país bajo un pretexto de revocación de mandato, conforme a la ley, y ella ayude, jale a esos 300 distritos electorales federales, les ayude. ¿Por qué, Pati, Hugo? Porque hay que ganar la mayoría de esos 300 distritos federales electorales. Si no ganan esa mayoría, que tienen que ser por lo menos 250 distritos, saben perfectamente que el segundo periodo de ella, su segundo trienio de la presidenta, su segundo parte de su mandato, va a ser muy complicado, Pati. Si así como están ahorita ha sido complicado y no pueden pasar las leyes, las reformas constitucionales, pues imaginemos un Congreso con menos diputados. ¿Y por qué pensamos esto, Pati? Porque hay una numeralia, hay un historial de elecciones, hay un antecedente histórico que nos dice, Pati y Hugo, que los presidentes por lo regular en la intermedia, en esta elección intermedia, decrecen, se caen, pierden escaños, Pati. Es el caso de Felipe Calderón. Felipe Calderón inicia su periodo con 206 escaños y en la intermedia solamente llega a 143, es decir, pierde 63 escaños. Peña Nieto inicia con 207 escaños y en la intermedia pierde 4, queda con 203. El propio López Obrador inicia su mandato con 191 escaños y termina con 198. De los últimos 3 es el único que logra mantener los escaños, y estamos hablando de un presidente con toda la popularidad, uno de los presidentes más populares que ha tenido este país, y más aún ayudado, Pati, por una figura, y con eso termino mi comentario, con una figura que hemos criticado mucho nosotros, que son esas mayorías artificiales que se han generado. Es decir, Claudia Sheinbaum hoy tiene solamente 182 escaños ganados en el territorio, 182 de 300. Y con estas mayorías artificiales se fueron a 250 escaños, 253 escaños. Bueno, ese escenario, Pati, Hugo, muy probablemente no se le vuelva a dar a Claudia Sheinbaum en este 2027, y esa es la preocupación. Hay que ir a hacer campaña y hay que ganar la mayoría de los 300 distritos, ganarlos en el territorio, en el campo. Lo que no se gane en el campo va a ser muy difícil por la presión social y política que se vuelvan a generar estas mayorías artificiales, y por ende se pierden los controles en el Congreso de la Unión. Fíjate Sin que embargo, ayer decía Jorge Álvarez Maínez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, que no están cuidando a la presidenta al intentar pues colocarla en esta revocación de mandato en el 2027 como se pretende en el llamado Plan B, y decía, solo van a meter en un embrollo al país, Javier. Es que, a ver, no podemos, en ningún país del mundo hemos visto, en Estados Unidos hay una figura en la reelección que se da, donde tú le permites al presidente que deje de hacer sus funciones de presidente, de ejecutivo, de titular del ejecutivo, del poder más importante que tiene el Estado mexicano, y se vaya a hacer campaña, porque entonces se crea una laguna donde dices, bueno, ¿quién va a gobernar el país en las horas o en los días o en las semanas que por ley la presidenta pueda ir a hacer su campaña, pues para pedirle al pueblo que no le revoque el mandato? Es decir, hay una duda ahí muy fuerte, pero esto se está generando, para ti, no por la revocación. Yo creo que en este país, muy probablemente, y es mi opinión, creo que nadie quiere que se vaya la presidenta Claudia, que termine su sexenio, pero la necesidad no es reforzar esa idea, la necesidad es que ella tiene que salir a ayudarle
a esos 300 distritos, esos 300 candidatos que va a tener su partido, para que ganen, porque como dice la numeralia, se les cae los distritos, y en lugar de ganar 180 que ganaron la vez pasada cuando ella llegó, 182 distritos, ganaban nada más 150 o 140, va a ser terrible para ellos, porque van a tener un Congreso incluso sin la mayoría simple. Es decir, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y estos aliados que hoy por hoy están y no están, le pueden incluso a la presidenta complicarle muchísimo su segundo periodo o su segunda mitad de sexenio. Hola, querido Javier, buenos días. Sin embargo, yo no veo esa complicación cuando ellos tienen el control de las instituciones. Si nos remitimos a la elección pasada aquí en el estado de Veracruz, ¿qué sucedió, por ejemplo, con la elección en Poza Rica o la elección en Papantla, dices tú, que le había ganado Movimiento Ciudadano? Incluso el PREP así lo había dicho, y luego de un litigio en los órganos electorales, al final de cuentas se quedaron con ello. Entonces, donde hay gobernadores morenistas, las posiciones en las diferentes instituciones están a modo. Entonces, podrán ganar en las urnas la oposición probablemente, por el descontento que hay desde los gobiernos municipales, algunos gobiernos municipales morenistas, algunos estatales, por el desempeño, bueno o mal desempeño de sus legisladores, pero tienen el control de las instituciones y ahí es donde yo veo la ventaja. Fíjate que con todas las instituciones, como bien lo comentas, es correcto, algunas, pero creo que algunas no todavía se están defendiendo como el INE. Sin embargo, hay algo que le tienen también mucho temor, Hugo, que no tienen el control, que es el voto popular. Es decir, si hoy el mexicano cuando sale a votar, eso no lo pueden controlar. Por eso han tenido que recurrir a estas mayorías artificiales en el Congreso para lograr, o sea, ¿cómo nos explicamos que Morena con 182 escaños que ganó, con 182 distritos, tiene 253 diputados? O sea, es decir, le han tenido que meter mano a esta institución, que tú bien dices, la tienen controlada, pero que cada vez se exhiben más. Y no nada más Morena, Luis Ortiz, Luis El PAN también, ¿eh? Sin embargo, ellos saben que para no exhibirse haciendo esas cosas, lo que tienen que hacer es salir al territorio y ganar de manera contundente. O sea, que la gente no tenga reclamo, que no haya un reclamo popular señalándolos, diciéndoles, oye, te pasaste, ganaste nada más 150 escaños de 300 y resulta ser que tiene los 500 diputados. O sea, ya no quieren ellos exhibirse tanto. Por eso es necesario, y aquí coincido, tienen que sacar a la presidenta de Palacio Nacional y mandarla a caminar, mandarla a hacer campaña. Y esto creo que también va a tener consecuencias porque va a haber errores, va a haber señalamientos y seguramente va a haber mucha crítica, en donde al final, en junio del año que entra, veremos si fue la estrategia correcta o si el voto popular, aún con la presidenta caminando en las calles, el voto popular no les dé las mayorías simples o calificadas que ellos, insisto, tienen terror de perderla. Esto ya está rompiendo otra vez la alianza, porque el PT ha dicho que no va con esta decisión, la decisión presidencial de hacer campaña el próximo año con el pretexto de la revocación de mandato. Está tronando el acuerdo con el Partido del Trabajo, que ya había dicho hace unas horas que se sumaba. En la mesa de diálogo el tema quedó encorchetado y el Partido del Trabajo dejó en claro: revocación en el 2027 solo si es en agosto, jamás a la par de las elecciones federales, y por eso el PT porque está en la pausa. no le conviene tampoco al Partido del Trabajo. Claro, Hugo, ¿por qué? Porque no quieren a la presidenta ayudándole a sus candidatos, no la quieren ahí, porque saben que si la presidenta no sale, hay muchas probabilidades, en base al antecedente histórico, Hugo, en base a antecedentes históricos, no es lo que yo creo. O sea, tú checas cuánto tuvo Peña Nieto, cuánto tuvo Calderón, cuánto tuvo AMLO, han decrecido ellos en la intermedia, han decrecido, han perdido escaños. Entonces, si ese comportamiento se mantiene, Hugo, Pati, muy probablemente estamos futureando que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga menos escaños en el Congreso de la Unión, y si ahorita tiene 253, con trabajos tiene la mitad más uno, que son 251, pues con que pierda 3 o 4 escaños, 5 escaños, pasa del otro lado, y ahora estaríamos hablando, Hugo, Pati, que la mayoría simple la tendría la oposición. Imaginemos a un PAN, a un PRI, un Movimiento Ciudadano y a un Partido Verde PP, diciéndole a la presidenta, tu presupuesto no va a pasar, vamos a complicar el tema del fiscal general, vamos a empezarle a meter el pie a la presidenta en su último tramo de su sexenio,
pues sería esto terrible para ella y para cualquier presidente, ¿no? Así es. Pues agradecemos esta comunicación como siempre, Javier Niembro, y seguimos al pendiente de este y otros temas más. Un abrazo, Pati, Hugo, saludos al auditorio, buen día. Gracias, buenos días. Y es que efectivamente todo radica, por eso yo decía, el plan B con la letra chiquita de la revocación de mandato, donde pues